Bien, pues les invito a abrir sus Biblias, como habíamos dicho, en Marcos, capítulo 9, y vamos a leer desde el 42 al 50. Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. Dice la palabra del Señor: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque te es mejor entrar en la vida manco que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible, donde el gusano de los que allí caen no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, porque te es mejor entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno, al fuego inextinguible. 46. Donde el gusano de los que allí caen no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo, que te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor te es entrar con un ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos a la gehenna. Donde el gusano de los que allí caen no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y el 50. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos las has dejado para que nos conduzcamos según ella. Y en esta mañana queremos, Padre, que nos ayudes, que nos dirijas con tu Santo Espíritu a entenderla. Señor, que llegue a lo más profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. Que tu enseñanza sea llevada a la práctica, Padre. Oh Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y que nos ayudes a hacerlo con denuedo, con tu Santo Espíritu, y que cada uno de nosotros, Señor, se pueda humillar delante de ti y delante de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si recordamos un poco estos son los últimos versículos de este capítulo 9, ¿verdad? Ya la semana que viene entramos en el capítulo 10, ¿verdad? Y si tratamos de imaginar un poco la situación en la que hemos venido estudiando durante varias semanas de este capítulo de Marcos, nos vemos que el Señor estaba buscando tiempo a solas con sus discípulos, ¿verdad? Buscando a tiempo a solas con sus discípulos. ¿Para qué? Para entrenarles de una manera especial, y también les enseñaba la humildad y les declara algo importante, ¿verdad? Les declara que él tenía que, ¿qué cosa? Que morir y tenía que resucitar a favor de su pueblo, ¿verdad? Por allí empieza, pero ellos, ¿qué es lo que pasa? No aprenden. Los discípulos son parecidos a nosotros, ¿verdad? No aprenden esa lección inmediatamente, a veces les cuesta, y a nosotros también a veces nos cuesta, ¿verdad?, entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pues ellos no entendieron inmediatamente, sino que ¿en qué empiezan a pensar? Empiezan primero a pensar en grandezas, ¿verdad?, de quién iba a ser el que sería el mayor de ellos, y Jesús corrige esa percepción y coloca en medio de él a un niño y les dice que así como un niño es dependiente, nosotros también debemos que ser dependientes, no buscar a ser el más grande ni ser el mayor, sino que debemos depender de Cristo. En lugar de servirse de los demás, lo que les dice es que debemos, ¿qué cosa? Servirlos. En lugar de buscar servirle a los demás y servir de provecho personal para nosotros, lo que debemos hacer es servir
a todos esos pequeños, a todos los demás, y que los demás sean como ellos. Luego, creo que la conciencia, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando de Juan ante todo esto que expone el Señor. Juan empieza a decirle que habían prohibido a un hombre, ¿qué cosa? Echar demonios, porque lo hacía en el nombre de Jesús, no lo hacía en el nombre de ningún otro por allí. Y el Señor les enseña y les dice que no hace falta reprenderlos, ¿verdad? Que aunque no estuviera con ellos, si lo hacía en el nombre de Jesús, estaba bien. No hay por qué tener exclusividad, ¿verdad? También les enseña eso, que nadie que hiciera las obras poderosas en el nombre de Jesús después estaría hablando mal de él, ¿verdad? Les enseña que todo servicio para el Señor será recompensado. Todo servicio para Dios va a ser recompensado, ¿verdad? Ya solo en un capítulo ya nos da muchas enseñanzas a considerar. ¿Acaso también no eran muchas las percepciones incorrectas que tenían los discípulos en esos momentos? Eran los testigos de Cristo, iban a ser los testigos hasta lo último de la tierra, y eran muchas las enseñanzas, pero también eran muchas las percepciones equivocadas o las enseñanzas equivocadas que tenían ellos en su vida. Y hermanos, ¿acaso son pocas también las percepciones que hoy también tenemos equivocadas de la manera de vivir la vida cristiana? Yo sí lo he tenido y gracias a Dios cada día intento irlas corrigiendo, porque el Señor me sigue enseñando. Pero muchas de las ocasiones tenemos percepciones equivocadas de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Igual que los discípulos. Pero el Señor les corrige y el Señor también nos quiere corregir con su palabra. La buena noticia de todo esto es que el Señor sigue empeñado en enseñar a los suyos, siguió empeñado en enseñar a los discípulos y sigue empeñado en enseñarnos a nosotros también. ¿Para qué? Para que podamos vivir, disfrutar y compartir esa buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia? Que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo. Un Evangelio que sirve ¿para qué? Para salvación. Pues el Señor sí prosigue ahora con una gran advertencia, aunque yo le he puesto unos llamados, pero una advertencia que no podemos pasar por alto, sino al contrario, debemos observarla con diligencia. De hecho, la reflexión que en esta mañana vamos a hacer la he llamado el exigente coste de ser un discípulo. El exigente coste de ser un discípulo ¿de quién? De Cristo. Y de hecho la Escritura empieza, este pasaje, creo que todos los que tienen la Reina Valera 60, empieza con ¿cuál es el título que le da a ese pasaje? Ocasiones de caer. Ya nos dice, en otras palabras, cosas que te pueden hacer tropezar, cosas que te pueden hacer caer, ¿verdad? Ya empieza como que te está diciendo, ponle atención a los versículos que vas a leer después, ¿verdad? Si entendemos que la Biblia es nuestra luz o nuestra guía para el camino diario de nuestras vidas como creyentes, que nuestro caminar es un peregrinaje ¿hacia dónde? Hacia la salvación, hacia la patria celestial. Y el Señor quiere aquí hacer una advertencia. Se los estaba haciendo a sus discípulos y creo que nos los hace también a nosotros en esta mañana. Yo no le he llamado advertencia, yo le he puesto llamados. Y hoy precisamente es el llamado a cumplir ese coste que está allí. Esos versículos son unos llamados para el bien. De hecho hay un dicho popular que dice, haz el bien sin mirar a quién. Pero aquí estamos hablando de algo más profundo que este concepto de estándares humanos.
¿vale? Porque eso es un concepto de estándares humanos. Pero aquí es algo más profundo. Es un concepto de santidad. Es un concepto de procurar el bien de acorde a lo que dicen las Escrituras. Y hermanos, ¿por qué es necesario esto? El Señor Jesús lo puso. ¿Por qué es necesario esto? ¿Cómo podemos ser discípulos de bendición para mi hermano? Que es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo podemos ser discípulos para la gloria de Dios? Pues la santidad es parte o debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Debemos vivir y debemos actuar como lo dice la palabra del Señor y no vivir y actuar como lo hace este mundo. Y muchas de las ocasiones lo que solemos estar haciendo es vivir y actuar como lo hace este mundo. Pero la palabra del Señor no lo dice así. Y entonces vamos a ver cuáles son esos llamados para vivir ese coste de ser un discípulo del Señor Jesús. Vamos a verlo en 3 puntos. El primero es llamados a no ser de tropiezo. El segundo es el llamado a cuidar de nuestra propia fe. Y el tercero es el llamado a vivir en paz. Son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. El primero es llamado a no ser de tropiezo. Lo dice el versículo 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara, ¿a dónde? Al mar. Si se te arroja al mar con una piedra de molino, si recordamos la piedra de molino de esos tiempos era una piedra muy grande, con un agujero en el centro, que si te lo ponías como un collar, vamos, que te hundía. Era tan pesada que había que moverla con varias personas. Con varias personas alrededor, correcto. Era tan pesada que era una de estas muy, no sé cuántos kilos pesaría, pero era muy pesada. Si ya nos ponemos solo 20 kilos en las manos y nos metemos al mar, seguro que nos hundimos. Pues imagínense una piedra como esa. Pues bien, llamados, el primer llamado que nos hace el Señor Jesús en estos versículos es llamado a no ser tropiezos. ¿Tropiezos a quiénes? Nunca suelo utilizar los versículos paralelos, pero hoy quiero utilizar un versículo paralelo donde nos habla de lo mismo, donde Jesús está hablando en Lucas 17:1, el Señor dice, imposible es que no vengan tropiezos y más hay de aquel por quien viene. La verdad dada por el Señor es una realidad que todos hemos experimentado, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Siempre como creyente y a veces hasta como no creyente tenemos tropiezos, ¿verdad? Tenemos múltiples ocasiones de caer, múltiples ocasiones de quedar postrados y de no seguir caminando y de desviar nuestro camino. Hermanos, los que ya tienen varios años en la vida cristiana hemos podido experimentar que su caminar con Dios siempre ha habido tropiezos. El que me diga que no ha tenido tropiezos es un mentiroso, porque todos hemos tropezado. Y a veces hemos tropezado, como dice el dicho, en la misma piedra. ¿Verdad? Todos hemos enfrentado situaciones que nos inducen a desviarnos del camino que Cristo nos ha trazado para nuestras vidas. En nuestro propio camino, a veces hay cosas que nos hacen tropezar. Y lo que se pretende es que no sigamos por ese camino. Pero hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Amén? Nos ha ayudado poco el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Ahora sí parece que están reconociendo que el Señor nos ha ayudado. Bueno, no todos. Solo somos unos cuantos. Pero si estamos en ayuno, ¡gloria a Dios! Amén. Hermanos, el pecado es una realidad en el mundo en que vivimos. Es verdad. Es una realidad. Es así. En la comunidad en la cual pertenecemos, en nuestra propia vida, está el pecado. Pero esa no es nuestra norma de vida.
Muchas personas sirven de tropiezo a la fe de otros, pero no es el modelo al cual debemos seguir. Así que, primero, no debemos ser de tropiezo a ¿quiénes? A los creyentes. No debemos de ser de tropiezo a los creyentes. El Señor nos advierte, nos hace un llamado a cuidado con poner tropiezo a la fe de otros. No importa si otros han puesto tropiezo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que como otros me han puesto, yo también lo quiero poner. Eso es devolver mal por mal. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no lo hagas. No devuelvas mal por mal. No debemos poner tropiezo a la fe de los creyentes. Cuidado con poner tropiezo a la fe de nuestros hermanos. Cuidado con el ejercicio de nuestra libertad en Cristo. No sea que eso sea una excusa para pecar y hacer pecar a nuestros hermanos. Siempre debemos considerar el efecto que pueden causar nuestras palabras y acciones. Cuidado, nuestras palabras parece que no hacemos daño a nadie, pero lo podemos hacer. El Señor nos manda en su palabra a no hacer tropezar, y con nuestras palabras y con nuestros hechos podemos hacer tropezar a los demás. Dios es tan sabio que nos ha dado 2 orejas y una sola boca. Pero a veces utilizamos al revés, que es como si tuviéramos 2 bocas y un solo oído, porque hablamos más que lo que escuchamos. Cuando es al revés, escuchar más. Y si escuchas, calla. Ora a Dios. Hermanos, existe la posibilidad de hacer tropezar y hacer caer a un hermano con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y volvemos al texto, y aquí habla de alguien en particular. Me fui al texto paralelo que habla de los hermanos, pero en el texto que hemos leído habla de alguien en particular. ¿De quiénes? Los pequeñitos, ¿verdad? Los pequeñitos. Pequeñitos aquí se refiere en primer lugar a esos que han creído en el Señor y son niños en Cristo Jesús. Y esos son los más fáciles de hacer creer, porque recién están empezando. Si a nosotros como creyentes de años nos pueden hacer caer, pues imaginen lo que puede causar a una persona que acaba de empezar. Pero también aquellos que aunque llevan muchos años, siguen siendo niños espirituales. Porque de esos también hay. Muchos años. Pero no han crecido. ¿Por qué? Porque no se han alimentado. ¿No se han alimentado de qué? De la palabra de Dios. Una de las cosas que nos puede ayudar a alimentarnos la palabra de Dios son los estudios bíblicos. Y la mayoría no lo hacemos. Porque a veces nos cuesta estudiar la palabra del Señor en casa, ¿verdad? A veces la leemos. Yo no digo que no la lee. Que a veces no. No la leemos por pereza o por lo que sea. O a veces sí lo intentamos. Pero no la entendemos a veces, ¿verdad? Pero tenemos oportunidad de aprenderla. Pero no la aprovechamos. Cuidado con esos pequeñitos, ¿verdad? Que esto se refiere a quién, a los, como habíamos dicho, a esos que recién están empezando y también a aquellos que aunque tuvieran años no han crecido en la palabra del Señor. Es probable que mientras el Señor seguía hablando de estas enseñanzas, es probable, no lo sabemos, que todavía el niño siga en los brazos, porque recuerdan que Él tomó unos brazos justo en este mismo capítulo y es el mismo desarrollo. Es probable que el niño todavía esté en sus brazos y por eso dice a estos pequeñitos. Recuerdan que hace estas semanas atrás estudiamos que el Señor tomó a un niño. Es probable que todavía lo tuviera en sus brazos. En el 36 me parece que es donde lo menciona. Jesús nuevamente toma como ejemplo a los niños, a estos pequeñitos
que todavía dependen de los demás, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños? Los niños son muy dependientes, ¿verdad? Muy dependientes, necesitan de su madre, de su padre. Pues los niños espirituales también necesitan de nosotros, de que les ayudemos, no que les hagamos tropezar. Uno de los pequeñitos que creen en Cristo, aunque no sean lo suficientemente fuertes, todavía son dependientes, así que cuidado, hermanos. Cuidado con poner tropiezo a esos hermanos más pequeños. Cuidado con lo que enseñamos con nuestras vidas. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que dicen nuestras palabras. Cuidado con nuestras actitudes. A veces no necesitamos decir nada, pero nuestra actitud hace bastante. Cuidado con esos pequeñitos hermanos que vienen detrás de nosotros, que nos ven como ejemplos para seguir a Cristo. Y es verdad, aunque parezcan que no, nos ven. Pero si nosotros somos de mal ejemplo, ellos también van a tomar ese mal ejemplo. Si nosotros nos dedicamos a hablar, ellos también se dedicarán a hablar. Es como si en vuestra casa, con sus hijos, si ustedes leen, ténganlo por seguro que sus hijos leen. Pero si ustedes no leen, los hijos no leerán. Como padres, hermanos, ¿qué están enseñando a vuestros hijos? Como hermanos mayores, ¿qué estamos enseñando a nuestros hermanos menores? Como creyentes, ¿qué estamos enseñando a los que son pequeños o a los que no son creyentes? Si nos identificamos como creyentes, no podemos ser de tropiezo para con los demás. Si lo hacemos, no podemos ignorar que si hacemos esto, algo nos va a pasar. Versículo 42 mismo, la parte B. Habrá un castigo. Si hacemos caer a estos pequeños, habrá un castigo. ¿Qué dice el versículo 42? Mejor le fuera, 42 la parte B, mejor le fuera que si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase, ¿qué cosa? ¿Se le arrojase a dónde? Al mar. Como habíamos dicho, es mejor que se cuelgue una pesada piedra y se lance al mar, y que lo lancen al mar. Lo conveniente sería una muerte física en lugar de causar tropiezo a los pequeñitos en Cristo. ¿Por qué? Porque estás expuesto al infierno por toda la eternidad. Hay una consecuencia. Hermanos, y si leemos los siguientes versículos con detenimiento a todo lo que viene después, en 3 oportunidades en los versos siguientes el Señor advierte que todo lo que podemos hacer hay un castigo eterno. Analícenlo los versículos que siguen, ahora no, pero en su casa. Y después de que les dice, o esto te hace, ¿por qué? Porque hay un castigo eterno. Aquí empieza ya la primera vez y le dice, si hacéis esto, tenéis un castigo eterno. Y en los versículos siguientes, esto hasta el 52, vuelve a repetir una vez más que hay un castigo eterno. Y hermanos, muchos ignoran esta enseñanza. Muchos hoy viven como si no tuvieran que enfrentarse ante el santo, justo juicio de Dios. ¿Verdad? Algunos creen en el infierno que es simplemente una metáfora o simplemente un cuento. Si lo preguntamos por allí a la gente y le preguntan qué es el infierno, ¿eso qué será? Bueno, eso es un cuento de los religiosos. Pero no, es una realidad. Cristo mismo lo dijo, que el infierno existe. ¿Y está preparado para quién? ¿Para Satanás? Y inclusive algunos cristianos, lamentablemente algunos cristianos piensan que el infierno no existe. Cuando la palabra del Señor me lo demuestra en muchas ocasiones, que el infierno sí existe. De hecho, el que más enseñó sobre el infierno, ¿saben quién fue? No, la persona. Cristo. El que más enseñó sobre el infierno fue el propio Cristo. Más que Pablo, más que Pedro y más que todos los apóstoles. El que más enseñó sobre el infierno
el que más hizo referencia sobre el infierno, fue el Cristo mismo. Entonces el primero punto era llamados a ¿qué? A no ser de qué cosa, de tropiezo. El segundo llamado es llamados a cuidar de nuestra propia fe. Todos estos versículos desde el 43 al 48 te está diciendo que ¿qué cosa? Que cuides de tu propia fe. Porque ¿qué es lo que dice? Solo vamos a leer el 43. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque te es mejor entrar en la vida manco que ir con las dos manos a la gehenna. Esta es mi traducción, hay uno que dice el infierno. Es lo mismo. ¿Vale? Donde hay el fuego inextinguible. Y así después dice, no solamente las manos, sino el pie y después el ojo. ¿Verdad? El llamado del Señor nos dice a cuidar de nuestra propia fe porque destaca la necesidad de la autodisciplina. Aquellos que emprenden la carrera del verdadero discipulado deben batallar constantemente con los deseos y los apetitos carnales. Y es así, debemos batallar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos hace o que nos quiere hacer que nos apartemos del Señor. Debemos cuidar de nuestra propia fe. Hermanos, es posible que tú mismo seas de tropiezo en tu propia fe. ¿Por qué? Porque el mayor tropiezo de cada uno es nuestro propio pecado. Porque ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que tiene dentro de su corazón. No es lo que de fuera le entra, es lo que tiene dentro. Y el Señor Jesús enseñó eso. No soy yo. El Señor Jesús mismo dijo, ¿qué es lo que más contamina al hombre? Lo que tiene dentro del corazón. Así que lo que tenemos dentro nos puede causar de tropiezo. Por eso debemos cuidar de nuestra fe. Por eso la autodisciplina. La autodisciplina es ponernos cosas que nos ayuden a mantener nuestra fe. ¿Como cuáles? Como leer constantemente la palabra del Señor. Como dar tiempo a la oración. Como hacer ayunos para el Señor en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama al llamado a cuidar nuestra fe? Porque a veces consentimos el pecado en nuestras vidas. Somos de aquellos que da a medias el corazón al Señor y consentimos algunos pecados. Por eso les dice, si tu mano, si tu pie o si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué cosa? Quítatelo, córtatelo. Utiliza el Señor esta metáfora. Si hay cosas que te están impidiendo a cuidar tu fe, quítatela. Autodisciplina para cuidar tu propia fe. Son muy necesarios estos órganos. De hecho, es difícil coger cosas con una sola mano, ¿verdad? O es difícil caminar con un solo pie. Y ya sin un ojo, pues todavía son muy necesarios. Pero si te son ocasión de caer, ¿qué le dice el Señor? Quítatelos, córtatelos. Entonces, algo te está estorbando para cuidar tu fe. Córtatelo de raíz. Quítatelo. Algunos toman la gracia de Dios como un libertinaje y siguen una vida de disolución, de pecado continuo, sin arrepentimiento. O si no se arrepienten, ay Señor, perdóname, y después seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se habitúan a ese pecado y continúan trayendo muerte para sí mismos, como dice Romanos 8, 6, 8. Consentir el pecado, hermanos, trae muerte. Cuidado con consentir el pecado en nuestras vidas. Porque de esa manera estamos desechando el llamado del Señor. Con esta ilustración el Señor estaba dando a entender que es necesario tomar medidas radicales frente al pecado. Hermanos, no lo consientas, sino ¿qué cosa? Combátelo. Y esa es una lucha, hermanos, y les digo por experiencia propia. Es una lucha constante, porque tu pecado quiere salir.
Por eso debes combatirlo. Nadie ha dicho que la vida cristiana sea fácil. De hecho, por eso el Señor utilizó dos puertas. La puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta traerá dificultades, pero el final será glorioso. La puerta ancha te trae todo lo que puedas tener y hacer y divertirte y hacerte todo lo que tu cuerpo pida, pero el final, ¿qué será? Perdición. Hermanos, muchos se quedan en un grito desesperado y decir, miserable de mí, que no puedo yo con este pecado, que no puedo dejar de pecar, como dice Romanos 7:24, pero en el 7:25, en cambio les dice, dar gracias a Dios por el poder de Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo, que es el que nos puede ayudar a vencer ese pecado. Pablo en estos versos de Romanos da una ilustración de lo que debemos hacer morir. En Colosenses 3:5, vamos a leer este versículo. Por favor, este versículo sí quiero leerlo. Colosenses 3:5, algo que Pablo advierte que debemos hacer morir en nuestras vidas. Y alguien que lo lea en voz fuerte y alta, por favor. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Gracias. Dentro de ustedes, no dice fuera de ustedes. Todas estas cosas debemos hacer morir. ¿Y dónde habitan? Dentro de nosotros. No nos dice que el mundo se los trae. El mundo les pone las cosas muy facilitas. ¿Pero por qué? Porque dentro de nosotros ya existe esto. Hermanos, todo esto lo podemos relacionarlo tranquilamente con, como dice aquí, con las manos, ¿verdad? Con los pies. Todo este tipo de cosas nos llama a hacer morir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estas cosas nos ayudan a ir detrás de ello. El deleite de nuestros ojos, el deleite de nuestros pies, ¿verdad? El deleite de nuestras manos. Aunque digamos en sí, decimos a veces, pero sí, esto no es malo, pero tampoco es bueno. Bueno, lo voy a hacer. No es malo ni es bueno, pero bajo nuestros razonamientos. Hermanos, ¿no llama a esta sociedad bueno a lo que es abiertamente malo? ¿A que sí? Y malo a lo que es radicalmente bueno. La palabra del Señor es buena para nuestras vidas, pero el mundo, ¿qué dice? Es locura, es mala, ¿verdad? Pero a lo malo, como las inmoralidades sexuales, ¡ay, qué delicia! Eres loco si tienes a tu novia y no tienes relaciones sexuales con ella. Eres pasado de moda, ¿verdad? Eres un antiguo. Cosas así. Y ahora cada día a lo malo lo siguen llamando bueno. Cada día peor, ¿verdad? Cuidado, hermanos, con desechar el llamado del Señor a modificar el pecado que hay en nuestras propias vidas. Debemos erradicarlo. No debemos consentirlo. Hermanos, ¿cómo ves la vida con las circunstancias por las que atraviesa? Cada dificultad que hay en tu vida, como todos, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Qué expectativa tienes de la vida y de lo que te rodea? ¿Tus expectativas cumplen las normas de Dios? ¿O te frustras y en lugar de decir sé que no estoy con Dios, no, al contrario, te frustras y ¿qué es lo que haces? Te enojas delante de Dios. Te enojas contra Dios, que es lo que suele pasar con la gente no creyente. Ayer compartía Aida de su jefa, de esto que estaba pasando ahora que ella estaba enfadada con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando esto? ¿Verdad? Entonces,
¿Por qué no seguimos esta llamada, esta advertencia y conscientes del pecado y dejas de consentir, el pecado en tu vida? Y vuelve a repetir, si no consideras estas cosas que te estoy diciendo, como he dicho antes, ¿qué va a haber? Un castigo eterno. Tanto en el primer versículo como en los siguientes vuelve a repetir, en cada uno, tanto de la mano como lo del pie, como lo del ojo, les vuelve a decir, hay un castigo eterno. Hermanos, si hemos creído, si somos de Cristo, debemos atender esta advertencia, debemos atender este llamado del Señor. Y debemos decir, somos salvos para siempre y no puedo consentir el pecado en mi vida. Si conscientes el pecado, en lugar de tomar medidas radicales contra él, no podemos jactarnos de decir que soy del pueblo de Dios. Decir que confiamos en su misericordia y desechamos la justicia y la santidad es decir que no somos creyentes, que no somos cristianos. Porque el cristiano debe andar como él anduvo, como dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra, que el que diga que es ser cristiano debe andar como él anduvo. Y lo vamos a mirar, Primera de Juan 2:6. Alguien que lo lea, por favor, en voz fuerte. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. El que dice que es creyente, el que dice que es cristiano debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Y está hablando de Cristo. Debe andar como Cristo anduvo. Una de las cosas que solía enseñar a los jóvenes era que siempre estaban preguntando de apologética y cómo decir. Una de las cosas que les decía yo era, hazte esta pregunta, ¿Cristo lo haría? Porque me preguntaban, es que tengo que puedo ir a la discoteca, es que puedo hacer esto, es que puedo hacer lo otro. Yo les decía, pregúntate, ¿Cristo lo haría? Una buena esta de preguntarlo, ¿Cristo lo haría? Y nos podemos preguntar cada uno de nosotros, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a decir, ¿Cristo lo diría? ¿Cristo haría esto? ¿Cristo se vengaría? ¿Cristo? No, Cristo no haría eso. A veces, ¿verdad? Tercer llamado, y con este terminamos, el tercer llamado. ¿El primero cuál era? No ser de tropiezo. No ser de tropiezo. El segundo, cuidar nuestra propia fe. Y el tercero es llamado a vivir en paz. Si has creído, no olvides ese llamado de vivir en la paz y gracia de Dios que es en Cristo Jesús. De hecho, termina estos versículos con decir vivir en paz. Estar en paz entre vosotros. ¿Paz cuándo? ¿Tener paz cuándo? En medio de la prueba también. Porque habrá pruebas en tu vida, a veces no para hacerte tropezar. Y la mayoría de las... las pruebas no son para hacerte tropezar. Son para crecer. Son para mostrarte que la obra de Cristo en tu vida es como esa sal que preserva, como dice aquí, que preserva. ¿Que nos preserva de qué cosa? De la corrupción del pecado. Hermanos, cuando eres enfrentado a la prueba, Dios te dará la salida y te mostrará en quién puedes confiar y en quién puedes descansar. Aún debes tener paz en medio de qué cosa? De la prueba, de las dificultades. Correcto. Si Cristo no ha cambiado, y como sabemos en su palabra, Él es inmutable, no cambia, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no puede cambiar, entonces nosotros también seremos sostenidos por Cristo. Debemos confiar en Cristo para poder tener paz en medio de la prueba. Solo así podremos tener paz, si confiamos en Cristo. Porque Él estará con nosotros
en la hora de la prueba y mostrará su poder y su gloria. Así que, hermanos, podemos vivir en paz en medio de la prueba. También podemos vivir en paz disfrutando y compartiendo la paz de Cristo. Disfrutando porque la vivimos en nuestras vidas y compartiendo a quienes no la tienen, de la paz de Cristo. Hermanos, en lugar de tener miedo a las dificultades o del daño que otros me puedan hacer, lo que debo hacer es confiar en el Señor. En lugar de lamentarme y angustiarme por tener esas cosas que este mundo ofrece y que yo no las tengo, y a veces, ay, que yo me gustaría esto y me gustaría lo otro, y a veces eso lo que te están haciendo es tropezar. En lugar de eso, decir, yo confío en ti, tengo tu paz y tu tranquilidad, de que tú me darás lo que yo necesito. Hermanos, este es el Evangelio y la misión de la Iglesia. Podríamos decir, resumir en estas palabras. Este es el Evangelio y la misión de la Iglesia. El Evangelio es no hacer tropezar a los demás, sino ayudar. El Evangelio es cuidar de tu propia fe. Y el Evangelio es vivir en paz. Y la misión de la Iglesia, compartir esa paz. Hemos sido salvados para ser de bendición y no de maldición. Para ser luz y sal de este mundo. Muchas veces lo decimos, pero no lo hacemos. ¿Para qué? Para amar a este mundo perdido y mostrarle el camino. Para que este mundo conozca de las maravillas de la salvación de nuestro Señor. Y que este mundo sepa que solo Jesucristo es la salvación, que solo en Jesucristo hay salvación. Hermanos, es nuestra responsabilidad que Dios siga haciendo su obra. Cuidemos de nosotros lo que nos corresponde, porque Él cuida de ti y de mí, y Él tiene el control de todo. Amén. Y quiero reflexionar para terminar estas pequeñas preguntas. ¿Nuestra vida ha sido de tropiezo para otros o para nosotros mismos? Yo no quiero que me la respondan a mí ahora. Solo analícense. ¿Hemos hecho tropezar a alguien o nosotros mismos nos hemos hecho tropezar? Pues si lo has hecho, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volvernos al Señor y pedir perdón a Él. Y en lugar de ser de tropiezos, poder ser de bendición a los demás. Si estamos en paz los unos con los otros, vamos a tener unidad y vamos a crecer. Pero si estamos siempre poniéndonos tropiezos y buscando cada uno lo suyo, ni crecemos nosotros, ni dejamos crecer a los demás, ni la iglesia va a crecer. En lugar de ser tropiezo, debemos ser de bendición cuanto esté a nuestro alrededor. Recordemos que fuimos puestos por Cristo mismo, fuimos puestos por Dios mismo en este sitio. Que la gente vea la obra de Dios en nuestras vidas y glorifiquen al Señor. Y no empecemos a empecemos ahora en esta mañana a decir, aquel hermano debería haber hecho esto. No, olvídate del hermano. Tú, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que solemos hacer? Aquel hermano debía haber escuchado eso. O esto es para aquel persona. No, para mí. Yo no tengo que ser de tropiezo. Tengo que ser de bendición, como dice la palabra del Señor. Tengo que cuidar mi propia fe. Tengo que autodisciplinarme en el Señor. Tengo que leer su palabra. Tengo que orar. Si no lo hago, Señor, perdóname y ayúdame a hacerlo. ¿Has hecho tropezar o has hecho caer a uno de los pequeñitos? No lo sé. Espero que no, si no, pídele perdón al Señor. ¿O somos uno de esos pequeñitos que el Señor defiende y sostiene? Pues ayuda a que el Señor pueda enderezar tu camino. Porque Él nos fortalece para que sigamos caminando, teniendo en paz los unos con los otros
y para con los demás. Amén. Que el Señor les bendiga y les ayude y nos ayude, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de poder equivocarnos y hacer tropezar a los demás. Pero que el Señor nos ayude a no ser de tropiezo a nadie, sino a ser de bendición para con los demás y poder cuidar de nuestra propia fe y poder de esa manera vivir en paz los unos con los otros. Amén.